¿Cómo están mis queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a retomar nuestras clases virtuales de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. El tema es descomposición numérica. Pero recordemos que en las clases anteriores ya hemos ido conversando sobre el uso del tablero de valor posicional. En ese sentido ya sabemos que hemos aprendido hasta ubicar los números hasta el orden de la decena de millar. Comencemos con lo que es la descomposición numérica. ¿Qué es una descomposición numérica? Se preguntarán ustedes. Bueno, consiste en realizar una o varias combinaciones entre las diferentes unidades que componen un número. Quiere decir que yo puedo descomponer un número de diferentes maneras que el día de hoy vamos a aprender, pero al final el resultado va a ser el mismo. A continuación vamos a hablar sobre los tipos de descomposición numérica. Uno de los tipos de descomposición numérica es mediante la notación desarrollada. ¿Y qué es la notación desarrollada? ¿Qué es? ¿Qué nos indica? Vamos a ver. Es una manera de escribir un número al sumar el valor de sus dígitos. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Pero para ello, para realizar este ejercicio de una manera más dinámica y más entendible para todos ustedes, se va a hacer la explicación respectiva. Nos damos cuenta que para poder descomponer un número, tenemos que comenzar de izquierda a derecha. Toda descomposición de un número siempre se realiza de izquierda a derecha. Entonces nos ubicamos en el número 5, que se encuentra en el orden de la decena de millar. Y ubicamos al número 5, y después del 5, ¿cuántos números tenemos? Muy bien, 4 números, ¿no? 3, el 8, el 7 y el 2. Entonces vamos a colocar al número 5 y le vamos a añadir 4 ceros. Porque una decena de millar contiene 10.000 unidades. Y si hablamos de 5 decenas de millar, entonces estaríamos hablando de 50.000 unidades. Correcto. Ahora, en la ubicación de la unidad de millar, tenemos al número 3. Y después del número 3, ¿cuántos números tenemos? 3 números. Muy bien. Entonces, pondríamos el número 3 y le añadimos 3 ceros. En el orden de la centena, tenemos al número 8. Entonces, después del número 8, ¿cuántos números tenemos? 2 números. Entonces a ese número 8 le vamos a añadir 2 ceros. Porque una centena equivale a 100 unidades. Y si estamos hablando de 8 centenas, estaríamos hablando de 800 unidades. En la ubicación de las decenas tenemos al número 7. Correcto. ¿Y cuántos ceros le aumentaríamos? Un solo cero, porque después del 7 solamente tenemos a un solo número, que es el número 2. Entonces, tendríamos el número 70. Porque en una decena, ¿cuántas unidades hay? Profesor, hay 10 unidades. Y si hablamos de 7 decenas, estaríamos hablando de 70 unidades. Y finalmente, colocamos al número 2. 2 unidades. Ahora vamos a tener como resultado al número 53.872. Es el resultado final. Como habíamos hablado en un inicio, la descomposición numérica y descomponer un número hace que, por más que el número sea descompuesto, ya sea de diferentes formas como el día de hoy vamos a aprender, al final el resultado va a ser el mismo. Continuemos. Vamos a practicar. Dice la indicación, descompone el siguiente número aplicando la notación desarrollada, lo que estamos practicando, ¿no? Lo que estamos aprendiendo ahorita, la forma de notación desarrollada. Y tenemos nuestro tablero de valor posicional.
y tenemos también nuestros números respectivos en cada espacio del tablero de valor posicional, en el orden del valor posicional. Y comencemos. Tenemos al número 1 ubicado ¿dónde? En la decena de millar. Entonces, después del número 1, ¿cuántos números tenemos? 4. Muy bien. Entonces vamos a colocar al número 1 con 4 ceros. Porque en una decena de millar tenemos 10.000 unidades. Y si dice una decena de millar, es 10.000 unidades. Continuemos. En el orden de la unidad de millar tenemos al número 2. Y después del número 2, ¿cuántos números tenemos? 3, profesor, 3 números. Entonces vamos a poner el número 2 y le vamos a aumentar 3 ceros. Correcto. Muy bien, alumnos. Estamos en lo correcto. Porque una unidad de millar contiene 1000 unidades. Y si hablamos de 2 unidades de millar sería 2000 unidades. Bien. En la ubicación de las centenas encontramos al número 7. Entonces, si después del número 7, ¿cuántos números tenemos? 2. Entonces vamos a poner al 7 y le vamos a aumentar 2 ceros. Y se va a convertir en el número 700. ¿Y una centena cuánto equivale? A 100 unidades. Y si hablamos de 7 centenas, estaríamos hablando de 700 unidades. Continuemos. En la ubicación de la decena tenemos al número 4. Vamos a ver. Y después del 4, ¿cuántos números tenemos? Un solo número. Entonces estaríamos hablando del número 40. Porque una decena, ¿cuánto equivale? A 10 unidades. Y si hablamos de 4 decenas, estaríamos hablando de 40 unidades. Finalmente, vamos a completar nuestro ejercicio con el número 0. ¿No? Muy bien. Al sumar todo, los números 10.000 más 2.000 más 700 más 40 y más 0 nos va a dar como resultado el número 12.740. Continuemos. Y literalmente diremos que este número se lee así, 12.740. No perdamos siempre la hilación y la idea de escribir literalmente un número. A continuación, vamos a presentar una pizarra. Y en esta pizarra vamos a graficar y dibujar nuestro tablero posicional. Y como ustedes ya han aprendido en clases anteriores junto conmigo, cómo ubicar los números y cómo ubicar también los valores en el tablero de valor posicional, entonces vamos a comenzar. No olvidemos que cuando ubicamos los valores en el tablero de valor posicional se hace de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Comenzamos. En el primer orden tendremos aquí a las unidades. En el segundo orden tendremos a las decenas. En el tercer orden aquí tendremos a las centenas. En el cuarto orden tendremos a la unidad de millar. Y en el quinto orden a la decena de millar. Ahora se nos presenta el siguiente número, que es el número 37.508. Y hay que ubicar este número en nuestro tablero de valor posicional. Pero este no es cualquier número. Este es la cantidad de alumnos y estudiantes, tanto de colegios públicos y privados, que estudian en un determinado distrito. Entonces, esta cantidad de números vamos a ubicarlo en nuestro tablero de valor posicional. Comenzaremos. Primero, ¿a quién vamos a ubicar? Al orden de las unidades. Entonces, ubicamos al número 8. Continuemos con el orden de las decenas. Y ubicamos al número 0. Continuemos con el número de las centenas, el valor de las centenas, que es el número 5. Ahora vamos al orden de la unidad de millar. Y encontramos al número 7. Ahora nos vamos a desplazar al orden de la decena de millar. Y encontramos al número 3. Entonces el número final es de 37.508 alumnos, estudiantes, tanto varones y mujeres, que estudian
en colegios públicos y privados de un determinado distrito. Continuemos. Utilizando el valor anterior, el valor encontrado de la cantidad de alumnos que estudian en un determinado distrito, tanto de colegios públicos y privados, es que vamos a desarrollar nuestro siguiente ejercicio. Comencemos. El número 3 está ubicado en la posición de la decena de millar. Pero este número 3 tiene que ser colocado, pero se le tiene que aumentar ceros de acuerdo a la cantidad de números que se encuentren posteriormente a ello. Y comenzamos. El número 3, después del 3, tenemos ¿cuántos números? 4 números, profesor. Entonces, vamos a encontrar que después del 3, tenemos a 4 ceros y se va a convertir en 30.000. Porque como dijimos anteriormente, la decena de millar equivale a 10.000 unidades. Y si hablamos de 3 decenas de millar, estaríamos hablando de 30.000 unidades. Ahora nos ubicamos en el orden de la unidad de millar. La unidad de millar dice que tiene 7. Y después del 7, ¿cuántos números hay? 3 números. Muy bien. Entonces, ponemos el 7 y le aumentamos 3 ceros. Porque una unidad de millar equivale a ¿cuánto? A 1000 unidades. Y si hablamos de 7 unidades de millar, estaremos hablando de ¿cuánto? De 7000 unidades. Continuemos. En el orden de las centenas, ¿a qué número tenemos? Al número 5. Entonces, después del número 5, ¿cuántos números hay? 2 números, profesor. Entonces, vamos a poner el 5 con 2 ceros, que se convierte en 500. Porque una centena equivale a 100 unidades. Y si hablamos de 5 centenas, entonces estaríamos hablando de 500 unidades. Profesor, pero tenemos el número 0. ¿También lo colocamos? No, porque el número 0 es un número que no tiene valor, que al ser sumado con los valores que tenemos acá en la parte inferior de nuestro gráfico, va a seguir siendo lo mismo. Entonces nos pasamos al valor de las unidades. Cada vez que ustedes vean un 0 en alguna ubicación, ya sea en la centena, en la unidad de millar, en la decena de millar, no se considera y automáticamente se van al otro valor, según la ubicación del tablero posicional. Y para terminar, ubicamos al número 8. Nos va a dar esto como resultado el número 37.508, que según nuestro ejemplo anterior, nos dice que son 37.508 estudiantes, tanto de colegios públicos y privados, que estudian en un determinado distrito de Lima. Continuemos. Ahora vamos a hablar sobre la segunda forma de poder descomponer un número, que es según su valor posicional. ¿Y qué nos dice? Es cuando indicamos el lugar que ocupa el número en el tablero de valor posicional. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí les presento ya el tablero de valor posicional y con los valores de cada uno de ellos. El valor de las unidades, el valor de las decenas, el valor de las centenas, el valor de la unidad de millar y el valor de la decena de millar. Y vamos a comenzar a descomponerlo, pero haciendo el uso del tablero de valor posicional, según su valor posicional. Comencemos. Siempre no se olviden, para descomponer, tenemos que hacerlo de izquierda a derecha. ¿Ya? Siempre la descomposición es de izquierda a derecha. Entonces, nos ubicamos en el número 2. Y podemos decir entonces que ponemos el número 2 y 2 decenas de millar. El número 2 con su simbología, que sería 2 de M. D de decena y M de millar. Ahora nos ubicamos en el número 8 y sería 8 unidades de millar. U de unidades, M de millar. Después tendremos al número 6, 6 centenas, al número 4, 4 decenas y al número 5, 5 unidades. Muy bien.
sea, para descomponer un número según su valor posicional, tenemos que colocar el número y colocar el orden en que se encuentra en el tablero de valor posicional. Continuemos. Vamos a seguir practicando. Dice, descompone el siguiente número según su valor posicional. Vamos a ver. Aquí está el número, ya en el tablero de valor posicional, y lo vamos a descomponer utilizando lo que ya aprendimos en el ejemplo anterior. Primero nos vamos a ubicar ¿dónde? En el número 3, correcto, porque siempre es de izquierda a derecha para descomponer un número. El número 3 entonces iría acompañado ¿de qué? De 3 decenas de millar. Y el número 4 iría acompañado de 4 unidades de millar. El número 8, 8 centenas. El número 9, 9 decenas. Y el número 2, 2 unidades. Correcto. Muy bien. Ya hemos descompuesto un número utilizando la forma y el criterio según su valor posicional. ¿Y cómo se lee este número? 34.892. No olvidemos siempre estar practicando la escritura de números en casa, porque es importante saber cómo leer un determinado número. Sigamos practicando. Dice, resuelve las siguientes operaciones y ubica las respuestas en el tablero posicional. En este cuadro se nos da las operaciones que tenemos que realizar. Y a continuación también le vamos a presentar el tablero de valor posicional. Vamos a ir resolviendo las operaciones y lo vamos a ir ubicando en nuestro tablero de valor posicional. Comencemos. Observemos, dice la centena. Dice que la centena es el doble de 4. ¿Y cuánto es el doble de 4? ¿Cuánto será? 8, profesor. Muy bien. Entonces en la posición de la centena vamos a ubicar al número 8. Excelente. Ahora nos dice que la unidad de millar es la mitad de 12. ¿Y cuánto es la mitad de 12? ¿Por ahí alguien tiene alguna idea cuánto es la mitad de 12? Sí, muy bien. La mitad de 12 es 6. Excelente. Ahora, la decena. Dice que la decena es el triple de 3. ¿Y cuánto será el triple de 3? A ver. Muy bien, el triple de 3 es 9. Muy bien. Continuemos. Ahora dice que la unidad es media decena. Media decena. ¿Y cuánto les dije que valía una decena? La decena valía 10. Y si dice media decena, ¿cuánto será? 5. Entonces, muy bien. En la posición de las unidades colocaremos al número 5. Y la decena de millar ya nos dice que vale 7. Muy bien. Entonces, ahora, una vez que ya hemos ubicado nuestros números en el tablero de valor posicional y hemos hecho las operaciones, vamos a descomponer este número mediante la notación desarrollada. Comencemos. Ubiquémonos en el número 7. Después del número 7, ¿cuántos números tenemos? 4 números. Entonces vamos a poner el 7 aumentándole 4 números. Y se va a convertir en ¿cuánto? En 70.000. ¿Por qué? Porque una decena de millar tiene 10.000 unidades. Y si decimos 7 decenas de millar, estaríamos hablando de 70.000 unidades. Continuemos. En la posición de las unidades de millar tenemos al número 6. Entonces colocaremos al número 6 ¿con cuántos? Con 3 ceros, porque después del número 6 tenemos 3 números posteriores. Entonces estaríamos hablando de 6.000, porque una decena de millar tiene 1.000 unidades. Y si hablamos de 6 unidades de millar, estaríamos hablando de 6.000 unidades. Ahora, ubiquémonos en el orden de las centenas. Y tenemos al número 8. Después del número 8, tenemos 2 números. Entonces vamos a colocar al número 8 y le vamos a aumentar 2 ceros. ¿Por qué? Porque en una centena hay 100 unidades. Y si hablamos de 8 centenas, estaríamos hablando de 800 unidades. Ahora,
nos ubicamos en el orden de las decenas y encontramos al número 9. Pero la decena tiene 10, profesor. Entonces, si ponemos al número 9 y después del 9 tenemos un número posterior, tendremos que poner ¿cuánto? 90. Porque una decena tiene 10 unidades. Y si hablamos de 9 decenas, estaríamos hablando de 90 unidades. Y terminamos el ejercicio colocando el número 5. 5 unidades. Si sumamos 70.000 más 6.000 más 800 más 90 y más 5, el resultado final va a ser 76.895. El mismo resultado, no va a variar. Simplemente estamos descomponiéndolo. Y ya para finalizar nuestra clase del día de hoy, que creo que ha sido una clase en donde todos hemos entendido cómo descomponer un número tanto mediante la notación desarrollada y tanto mediante su ubicación en el tablero de valor posicional, vamos a hacer un último ejercicio y vamos a reforzar por eso lo aprendido el día de hoy. ¿Qué dice? Descompone el siguiente número aplicando las dos formas aprendidas. Aquí les presento el número 56.823 y en este número vamos a aplicar las dos formas de descomposición numérica. Primero vamos a aplicar mediante la notación desarrollada. Ubiquémonos con el número 5. Después del número 5, ¿cuántos números tenemos? 4 números, profesor. Entonces ponemos el 5 y lo aumentamos 4 ceros. Muy bien. ¿Y se convierte en cuánto? En 50.000. Continuemos. Ahora nos ubicamos en el número 6. Y después del número 6, ¿cuántos números hay? 3 números. Entonces, vamos a poner el número 6 con 3 números. ¿Y se va a convertir en qué? En 6.000. Muy bien. Ahora continuemos. Ya estamos ubicándonos en el número 8. Después del número 8, ¿cuántos números tenemos posteriormente al número 8? 2 números. Muy bien. Entonces vamos a poner el número 8 y le vamos a colocar 2 ceros al número 8. ¿Y se va a convertir en cuánto? En 800. Sigamos. Ahora nos ubicamos en el número 2. Y después del 2, ¿cuántos números hay? Un solo número. Entonces va a ser el número 2 con un 0 y se va a convertir en 20. Y para finalizar, vamos a colocar al número 3. Si sumamos 50.000 más 6.000 más 800 más 20 y más 3, nos va a dar como resultado 56.823. No va a alterarse el resultado. Simplemente estamos descomponiendo. Ahora vamos a hacerlo de la otra forma, según su valor posicional, según su ubicación posicional en el tablero posicional. Comencemos. Tenemos al número 5, pero el número 5 está ubicado, vamos a ver, nos vamos transportando a nuestro tablero de valor posicional y está ubicado, profesor, está ubicado en la decena de millar, entonces vamos a poner 5 decenas de millar. Ahí está. Ahora, el número 6. Profesor, el número 6, según mi tablero de valor posicional, está ubicado en la unidad de millar. Entonces vamos a poner 6 unidades de millar. Ahora vamos con el número 8. El número 8 está ubicado en la posición de las centenas. Entonces vamos a poner 8 centenas. Muy bien. Ahora vamos con el número 2. El número 2 está ubicado en las decenas, profesor. Entonces, el número 2 vamos a ponerlo de la siguiente manera. 2 centenas. Y el número 3. El número 3 está ubicado en la posición de las unidades. Entonces vamos a poner 3 unidades. Muchas gracias por la atención prestada el día de hoy. Esperamos encontrarnos pronto en nuestra siguiente clase virtual. Espero que haya sido una clase muy amena y muy divertida para todos ustedes. Como siempre, aconsejándoles que se queden en casa, cuidemos a nuestra familia, cuidémonos todos, que el Perú y todo el mundo va a salir adelante. Recordemos siempre que es importante estar en familia, conversar, dialogar, dar nuestros puntos de vista. Y el día de hoy
lo que les puedo recomendar es que tratemos de siempre estar en familia y siempre pensar que tenemos a alguien que nos espera en casa. Por eso tenemos que siempre prevenir, prever y sobre todo obedecer las indicaciones que nos da el gobierno. Y así saldremos adelante. Muchas gracias por su atención prestada.